vamos a ver que para el estudio de la anatomía hay tres formas principales. ¿Cuáles son? La anatomía sistemática, la anatomía topográfica, que también se llama regional, y la anatomía aplicada. Lo repito, anatomía sistemática, anatomía topográfica, que en algunos libros aparece como anatomía regional, y la anatomía aplicada. Vamos a ver cada una de ellas. Repito, 3 métodos para estudiar anatomía: sistemática, topográfica y aplicada. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Cuando hablamos nosotros de la sistemática o descriptiva, todos nosotros sabemos que hay diferentes sistemas que forman un organismo. Entonces, pero van a tener algo en común. Están relacionados entre sí en sus diferentes actividades. Entonces, si estamos hablando de sistemática, ya sabemos nosotros que hay sistema digestivo, sistema reproductor, sistema circulatorio, sistema genitourinario, sistema nervioso, etcétera. Pero ¿qué tiene en común cada sistema? Que tienen actividades en común. Esa es la relación. Miren, una función evidente a través de diferentes órganos que forman un sistema. Y para explicar esto en una forma bien sencilla, veamos. Siempre pongo este ejemplo que es el más sencillo de lo que es la anatomía sistemática. Y pongo de ejemplo el sistema digestivo. El sistema digestivo, ustedes ya saben cómo está formado desde la boca al ano. Entonces ya puse la primera parte. Para ustedes, ¿qué parte sigue después de la boca cuando hablamos del sistema digestivo? ¿Quién me lo puede ir ayudando? ¿Qué sigue después de la boca? ¿Jóvenes? Esófago. ¿Jóvenes? Antes del esófago. Faringe. ¿Hay algo? Faringe, perfecto. Ahora sí lo que dijo el compañero, esófago. ¿Hacia dónde se va el alimento? ¿Hacia dónde pasa? Estómago. Miren el esquema, el estómago. Ya estando en el estómago, ¿a dónde va a pasar ahora? Al intestino delgado. Al intestino delgado. Y aquí hago un paréntesis. Cuando hablábamos nosotros de intestino delgado, lo vamos a dividir en 3 partes. Primero está el duodeno, después está el yeyuno y después el ilio. Estas son las 3 partes principales del intestino delgado. ¿A dónde pasa después el alimento? ¿Jóvenes? ¿A dónde pasa después? Grueso. Muy bien. Y el intestino grueso también tiene 3 partes principales: ciego, colon y recto. Es decir, tanto el intestino delgado como el intestino grueso tienen sus respectivas partes y siempre en ese orden. Es decir, si estamos en el intestino grueso, primero va el ciego, después el colon y después el recto. Pero además, para finalizar, está el ano. Y no solo eso, hay glándulas accesorias que toman parte del sistema digestivo. ¿Cuáles son? Las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Entonces, estamos viendo un ejemplo de la anatomía sistemática. ¿Cuál era el concepto? Varios tejidos, varios órganos que se relacionan entre sí y que tienen funciones específicas. Todo lo que está ahí tiene funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Ingestión del alimento, digestión, absorción, eliminación de desechos. Vean qué sencillo, es varios órganos íntimamente relacionados entre sí y tienen funciones definidas. En este caso, que es el sistema digestivo: ingestión, digestión, absorción, eliminación de desechos. Y así está el sistema reproductor del macho, el sistema reproductor de la hembra, el sistema urinario, etcétera, etcétera. Entonces, me dicen si la anatomía sistemática o descriptiva se entiende con este ejemplo, jóvenes. ¿Sí se entiende? Perfecto. Si hay dudas, pues ustedes me van diciendo, por favor. Entonces, la anatomía sistemática, bien sencillo, ¿verdad?
Bien. Aquí tenemos ya, pues ya lo mencionamos, el sistema digestivo. Ya mencionamos todas las partes que lo forman. Y ya vimos cuáles son sus funciones. Aquí tenemos de monogástrico, un perro, un equino. Aquí viene el esófago que puso por ahí el compañero, llegó al estómago, lógicamente la boca, después la faringe, sigue hacia caudal. Oigan lo que estoy diciendo, ya vamos a ver esos términos. Sigue hacia caudal, vean, después del estómago vienen los intestinos, sigue más hacia caudal, vean, hasta llegar al ano. Y ya sabemos qué funciones se van realizando dependiendo de dónde van pasando los nutrientes. Y también ya sabemos que están los poligástricos, en este caso los rumiantes. Y ayer hicimos énfasis en unos preestómagos, rumen, retículo, maso y abomaso. Pero el alimento más o menos sirve en la misma dirección. Este ejemplo de anatomía sistemática o descriptiva es de lo más sencillo, ¿verdad? Bien. Y lo mismo de los rumiantes. Ahora viene otra que no la vamos a confundir. Pregunto, ¿está clarísimo lo que es la anatomía sistemática? Hasta lo que va ahorita, ¿está claro? Muy bien. Gracias por las manitas. Ahora vamos a una anatomía que se llama anatomía topográfica o regional. Muy diferente a lo que acabamos de mencionar. Veamos, ¿a qué se refiere? Es el estudio, oigan aquí, de órganos y partes de sistemas corporales. Aquí no habla de un solo sistema. Aquí dice estudio de órganos y partes de sistemas corporales. Y la clave de todo, incluidos todos dentro de una porción independiente. Lo repito, la anatomía topográfica o regional estudia en una porción independiente varios órganos y partes de sistemas corporales. Veamos entonces el ejemplo. Dice, una porción independiente. ¿Qué raza es el perrito que está ahí? ¿Qué raza es? ¿Qué raza es ese perro, jóvenes? Un pastor alemán. Un pastor alemán. Bueno, ¿qué dice el concepto? Una porción independiente. Ahí tenemos la piel. ¿Qué vamos a hacer? En esa misma porción independiente, vamos a ir, esa porción independiente, ¿qué hicimos? Quitamos la piel. Entonces, si ya quitamos la piel, ¿qué viene a continuación? Hueso, músculo. Pero podemos ir más profundo todavía. Y vamos a ver entonces, observe, ya quitamos la piel, ya quitamos los huesos, costillas en este caso, ya quitamos el músculo. Y vean qué nos queda acá. Seguimos en esta misma porción independiente. Vean. Entonces, en esta porción independiente, ¿qué estructuras están? Observen. Estos son los pulmones. Este de acá es el corazón. Y este de acá es el hígado. Partes de sistemas o de órganos. En esa misma porción. Piel, costillas, músculo, pulmones, corazón, hígado. Y si no se mira muy bien, ahí está. Y ya lo mencioné, la piel, la osteología, la parte muscular, los pulmones, el corazón y el hígado. Y si alguien me dice, no miro muy bien el corazón, creo que ahí sí se mira bien. Y vean, del corazón viene esta arteria que es la aorta, la que va a llevar sangre a todo el cuerpo. Miren todo lo que hay en esa porción independiente, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿está claro a qué se refiere la anatomía topográfica o regional? Una porción independiente dentro de la cual hay varios sistemas, órganos muy diferentes. Anatomía sistemática. Vamos entendiendo, ¿verdad? Los esquemas dicen mucho. Yo hago muchas animaciones para tratar de que se vaya entendiendo. Y creo que por las manitas, pues sí vamos entendiendo. Perfecto. Bien. Ahí tenemos, esto lo hago desde ya para que sepamos cuando estamos viendo en esta vista lateral este perrito, sepamos que hay una cavidad torácica, que es lo que acabamos de describir, pero también hay una cavidad abdominal.
donde vamos a ver que están los intestinos, el estómago, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero desde ya que sepamos que la parte que está más hacia el craneal es siempre la cavidad torácica y lo que está más hacia el caudal es la cavidad abdominal. Bien. Otro ejemplo en anatomía topográfica o regional, porción independiente. Vea, aquí tenemos esta Holstein. Región esternopúbica. ¿Qué les dice eso a ustedes? Esternón y hueso pubis. Esternopúbica. Quiere decir que va a ir, está más o menos hasta acá, vean. Todo esto es lo que va a recorrer esta región externo. Veamos entonces. Tenemos, observen, el esternón y el pubis, que es este huesito pequeñito que está hasta por acá, que lo vamos a ver en su momento. Hasta por acá apenas se mira. Región esternopúbica. Y ya pasamos entonces osteología, ya pasamos la parte muscular. Vean ahora, aquí tenemos ya diferentes sistemas y órganos, pero lo que nos interesa es ver que ahí está el esternón, ahí está el pubis. Por lo tanto, todo eso que estoy remarcando es la región esternopúbica. El nombre lo dice pubis, ¿verdad? Bueno, me dicen entonces, ya llevamos la sistemática, ya llevamos la topográfica, muy diferente una de otra, completamente diferente. Y viene ahora la anatomía aplicada o quirúrgica. Ya es la forma en que nosotros vamos a ir a, como su nombre lo dice, a aplicarlo, lo que nosotros vamos a hacer. Veamos entonces. Aquí tenemos ya, lo estamos aplicando. ¿Qué tanto sabemos de anatomía cuando estamos operando? ¿Verdad? Si vamos a hacer, por ejemplo, una ovario histerectomía, vamos a quitar ovarios útero, en este caso, en una perra, por decir algo, vean, ya sabemos exactamente a dónde llegar, ya sabemos exactamente qué vamos a hacer. O vean los que se dedican a especies mayores, vean esto. Igual tenemos que saber exactamente dónde vamos a ingresar. Lo estamos aplicando o, en este caso, la parte quirúrgica. Los que están a nivel de campo, palpaciones rectales, como mencioné algo el día de ayer en el programa. Pero vean esto qué importante, para poder hacer esto, tenemos que saber las partes del útero. Los cuernos uterinos, los ovarios, la cervix, la vagina, vestíbulo vaginal, etc. Vean cómo sirve la anatomía. Para que podamos aplicarla, hacer esto, primero tenemos que estudiar esto, que es la base, la anatomía. Y esto es lo que vamos a ver en el laboratorio, observen. Cuando pidamos nosotros materiales de laboratorio en grupos, tienen que encontrarlos ustedes y llevarlos al laboratorio para que todos los estudiantes del grupo de la sección A puedan estudiar. Por ejemplo, si pedimos útero de una vaca, por decirles algo, y el grupo que le tocó no lo llevó, ¿qué va a pasar? No van a poder realizar esa práctica en bovino, porque a otro grupo le va a tocar de cerdo, a otro grupo le va a tocar de yegua, y esto siempre lo dejamos una semana antes. Entonces, por favor, la responsabilidad, siempre que pidamos materiales para el laboratorio, ahí tienen que llevar y les damos el día y la fecha y la hora que tienen que llevar. Así que no hay pérdida. Pero repito, para poder aplicar, la anatomía, tenemos que saber distinguir todas las partes del tracto reproductor de una hembra. Me dicen si los métodos para estudiar anatomía están claros o no. Me dicen ustedes. Clarísimos, dicen las manitas. Muy bien, excelente. Y ahora ya vamos a entrar a los planos corporales. Gracias por las manitas. Planos corporales indican de una manera exacta y precisa las posiciones y direcciones de las distintas partes que forman el cuerpo de un individuo. Lo repito, indican de una manera exacta y precisa las posiciones y direcciones
de las distintas partes que forman el cuerpo de un individuo. Veamos entonces. Aquí quiero aclarar lo siguiente. Vamos a empezar con los planos corporales. Y siempre recalco y lo vuelvo a recalcar, los planos corporales solo son 4. Solo 4. Mediano o medio, transversal que también se llama segmentado, sagital y dorsal. No hay más. ¿Por qué digo esto? Porque muchos los confunden a veces con otra terminología que vamos a ver a continuación. Repito entonces, aquí solo son planos corporales. Mentalmente díganlos. Mediano o medio, transversal que también se llama segmentado, sagital y dorsal. Y vamos a ver cada uno de ellos. Solo 4. Por favor, grábenlos bien. Siempre que ustedes escuchen planos corporales, no hay para dónde. Mediano o medio, transversal o segmentado, sagital y dorsal. Veamos cada uno de ellos. ¿A qué se refiere primero el concepto de plano corporal? Es una superficie, óiganlo, real o imaginaria, una superficie real o imaginaria, a lo largo de la cual se pueden unir dos puntos a través de una línea recta. En otras, son los diferentes cortes que podemos hacer en un animal. Son los diferentes cortes que podemos hacer en un animal. Entonces veamos. ¿Cuál era el primero? ¿Cuál era el primero, jóvenes? Díganme ustedes cuál era el primero. ¿Jóvenes? Transversal. Mediano o medio. Mediano o medio. Vean entonces, va a aparecer. Mediano o medio. Vean el esquema. Vean la línea blanca resaltada. Vean. Creo que todos la miran. ¿Qué es lo que indica? Oigan el concepto. Divide longitudinalmente al cuerpo en dos partes iguales. Lo repito, el plano mediano divide longitudinalmente. Cuando yo digo longitudinalmente, es a lo largo de todo el cuerpo. Eso es longitudinalmente. Divide al cuerpo longitudinalmente en dos partes iguales. Sería una parte derecha y una parte izquierda. Ese es el plano mediano, es el más sencillo. ¿Cuál es la clave? Es a lo largo del cuerpo. ¿Cómo se llama? Se llama plano mediano o plano medio. Ahora viene otro que se llama plano transversal. Vean la diferencia. El plano transversal es aquel que divide, vean, como su nombre lo dice, perpendicularmente. ¿Qué es perpendicularmente? A lo ancho. Nada que ver con el plano mediano, que es, vean, longitudinal, y el transversal es perpendicular. Y ahí les traté de hacer en líneas punteadas el plano transversal. Entonces, no se pueden confundir con el plano mediano que va longitudinal y divide parte derecha y parte izquierda. No se pueden confundir con el transversal que va perpendicular. Si van entendiendo el mediano y el transversal antes de continuar, jóvenes, ¿está claro? Está claro. Perfecto, bien, gracias por responder. Bien, entonces, esta imagen que está ahí es lateral. Lo estamos viendo de lado. Eso de una vez voy aplicando términos. Está lateral. Pero vamos a poner otra imagen. Vean esta imagen. Lo estamos viendo de frente. Lo repito. Esto es lateral. Ahora, esta parte que tenemos acá, la vamos a tener de frente. Vean. Entonces voy a poner para ustedes ese que estoy poniendo aquí. ¿Cuál será? Para ustedes ese que estoy remarcando, ¿cuál es? De los que ya mencionaron. Mediano. Medio. El mediano medio, exactamente.
Pero, ahí lo puse. Pero vean este otro que va apareciendo acá. A los lados del plano mediano, cortes paralelos al plano mediano, es el sagital. Quiere decir que si ya tenemos claro cuál es el plano mediano, van a haber cortes que van a ir hacia afuera de ese plano mediano y cada uno de esos cortes se llama sagital. Creo que no está difícil. Si ya sabemos que el plano mediano da una parte derecha y una parte izquierda, los diferentes cortes que podemos hacer paralelos a ese plano va a ser el sagital, tal y como se puede ver ahí. Y por último, vean este otro. Vean este otro. Este es el dorsal. Este tiene la característica que va longitudinalmente y va a partir tanto al plano mediano como al transversal. Lo repito, este dorsal va a dividir o partir tanto al mediano como también al transversal. Es el que a veces se tienden a confundir, pero aquí lo que tenemos es una vista de frente de la mascota, pero lo vamos a llevar desde aquí hasta la cola, digamos así, longitudinal. Oigan que es longitudinal. Entonces, ¿a quiénes va dividiendo o partiendo? Al mediano y al transversal. Me dicen si está más o menos claro. Entonces, ahora vamos a ver otras imágenes para aclararlo más todavía. Entonces, ¿planos corporales hay? ¿Cuántos? 4. ¿Cuántos? 4. Perfecto. Entonces, veamos. Este plano mediano, vean, ya dividió y solo tenemos la parte que estamos observando, que es la parte izquierda. Lógicamente la derecha quedó del otro lado. ¿Y cómo es el corte longitudinalmente? Bien sencillo. Es el número 1. Luego vean, el plano transversal lo hace perpendicularmente. Llevamos 2. Luego tenemos, bueno, es el mismo, el transversal. Vean, aquí se mira perfecto, vean, el transversal. Hasta les hice la línea. Y vean el sagital, cortes paralelos al plano mediano, hacia afuera, ya sea derecho o izquierdo. Y esto, ahí lo tenemos, los diferentes cortes. Y hay una donde está mucho mejor. Vean, es más claro todavía. Cortes paralelos al plano mediano. Vean cómo se van haciendo. Como que agarraran una sierra ustedes, vean eso. Bien sencillo. Y luego, vean este. Es el plano dorsal. Longitudinalmente va a dividir tanto al mediano como al transversal. Ese es el dorsal. Creo que con estas imágenes, y bueno, y la característica es que va también, vean, aquí tenemos el mediano y aquí tenemos el transversal, pero divide a los dos, los divide. Ahí está más claro todavía. Los divide a los dos. Ahí está, y les puse más o menos la terminología. Entonces, y aquí tenemos, miren este dorsal, mucho mejor todavía. Vean, vean. Ahí se fue tanto el mediano como el transversal. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? Miren todos los esquemas que vi solo para los planos corporales. Si están todos calladitos, porque se entendió. Perfecto. Así es la clase. Voy platicando, voy dando terminología y ustedes van diciendo entienden o no y si no preguntan. Perfecto. Bueno. Entonces, los repetimos, si es que no los tenemos grabados. Mediano medio, transversal o segmentado, sagital y dorsal. Ahí se quedaron los planos corporales. Nada que ver con los términos de dirección. No los confundamos. Ya llevo como 3, 4 veces que lo repito. Vamos a mencionar primero todos los términos de dirección y después vamos a ver cada uno. Vean la diferencia. Aquellos eran solo 4. Vean aquí. Dorsal, ventral, craneal, caudal, rostral, medial, lateral, proximal, distal, palmar, plantar, axial,
abaxial. Vean, un montón. ¿Cómo van a confundir los planos corporales con los términos de dirección? No se pueden confundir. Tienen que tener en la mente planos corporales, solo 4. Términos de dirección, y tal vez hay más todavía que los vamos a ir mencionando. Pero esto es para que miren que sí hay una gran diferencia entre planos corporales y términos de dirección. Bueno, ahora vamos a empezar con cada uno de ellos. ¿Sí? Veamos entonces. ¿Qué son los términos de dirección? Indican hacia dónde se dirigen las superficies de las estructuras que se describen. Veamos entonces. Dorsal. Esto creo que ustedes ya dominan un poco. ¿A qué se refiere el término de dirección dorsal? Es aquel que se refiere al dorso del cuerpo del animal, o en otras palabras, donde está la columna vertebral. Eso es el término de dirección dorsal. Dorso o tronco del cuerpo del animal o columna vertebral. Ese es el término dorsal. Es esa superficie dorsal. Bien, es el número 1. Y aquí hago lo siguiente. En la mayoría de casos, siempre hay uno opuesto al otro. ¿Por qué lo digo? Porque ahora tenemos, bueno, ahí ya apareció. Luego tenemos el ventral. Es el opuesto, es el opuesto. ¿Dónde va a estar el ventral? En el vientre del cuerpo del animal. O en otras palabras, es el opuesto al dorsal. Quiere decir que es el más alejado al tronco o dorso del cuerpo del animal. La parte más alejada. Porque a veces lo de vientre se entiende perfecto, pero a veces también se dice, es el que está más alejado al tronco o dorso del cuerpo del animal. Llevamos 2, los más sencillos, dorsal y ventral. Y ahí tenemos el equino donde se marca perfectamente. Llevamos apenas 2, uno opuesto al otro. Bien. Luego tenemos craneal. Ayer vimos algo de eso en lo que era el programa. Craneal, vean. Todas aquellas estructuras cercanas ¿a dónde? A la cabeza. Todas las estructuras más cercanas o en dirección de la cabeza. Entonces, el craneal, ¿cuál va a ser el opuesto? Va a ser caudal. ¿Sí? Caudal. Todas las estructuras más cercanas al apéndice caudal o rabo o cola. Ese es caudal. O en otras palabras, el más alejado al craneal. Lo repito, caudal, todas aquellas estructuras en dirección o más cercanas al apéndice caudal, cola o rabo. O lo más alejado a lo craneal. Uno opuesto al otro. Llevamos 4 apenas. ¿Vamos entendiendo esos 4, jóvenes? Perfecto, los vamos entendiendo. Llevamos 4 apenas. Sigamos. Ahí está el caudal. Ahora vean esto. Cuando hablamos de la calavera, la cabeza, veamos, a veces tienden a confundirlo. Por eso lo pongo en esta forma. Rostral, vean, aquí saco la calavera de su lugar, la traigo para acá. Y cuando hablamos nosotros de la calavera, aquí por favor, cuando está el término de dirección en dirección al hocico, en dirección a la cara, se llama rostral. Y cuando está hacia la base de la calavera, se llama caudal. Por favor, esto no confundirlo. Lo vuelvo a repetir. Cuando está el término de dirección hacia el hocico, hacia la cara, se llama rostral. Y cuando está hacia la base de la calavera, se llama caudal. Ahí, por favor, no confundir. Y hay otro esquema donde lo voy a ampliar un poco más, pero creo que no está tan difícil. Entonces, en otras palabras, en la calavera no vamos a decir craneal, vamos a decir rostral. ¿Y cuál va a ser su opuesto? Caudal.
Así de sencillo. Bien. Ahí está, ahí apareció. Bien sencillo. Bueno. Bueno. Hay otro término de elección que se llama medial. Medial, ¿a qué se refiere medial? Veamos acá. Aquí está apareciendo. Es aquella superficie que está más cercana al plano mediano. Miren qué sencillo. Es aquella superficie que está más cercana al plano mediano. O en otras palabras, la parte más interna. La parte más interna. Vean dónde lo puse. Si aquí está el plano mediano, vean, es la parte más interna. Y por eso se llama medial. Y van a ver cómo lo vamos a aplicar cuando ya estemos estudiando un hueso en específico. Entonces, si esto es medial, el que está más cercano al plano mediano, ¿cuál va a ser el más alejado del plano medial? ¿Cuál va a ser? Va a ser el lateral y ahí va a aparecer en el equín. Observen, lateral es la superficie más alejada ¿a quién? Al plano mediano. Es la superficie más alejada al plano mediano. Una opuesta a la otra. Medial interna, lateral externa. Me dicen si se entienden esos dos conceptos que acabamos de ver. Uno opuesto al otro. Medial, lateral. Entonces, ¿cuántos llevamos? Dorsal, ventral, craneal, caudal, medial, lateral. ¿Vamos todos ahí, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, bueno. Y rostral, que Sí, se lo doctor. fe. Rostral y caudal. Gracias por responder. Rostral y caudal. Bueno. Entonces, ahora vamos a los miembros. Aquí, oigan que estamos en los miembros. Veamos entonces. Cuando hablamos de los miembros, me refiero al miembro anterior, que se llama miembro torácico, y me refiero al miembro posterior, que se llama miembro pélvico. Lo repito. Entonces quiere decir que hay dos miembros anteriores que se llaman miembros torácicos y hay dos miembros posteriores que se llaman miembro pélvico. Veamos entonces. Si estamos en los miembros, entonces vamos a ver que hay una parte proximal y hay una parte distal. Ahí está apareciendo en la imagen. Entonces, ¿a qué se refiere proximal? Aquellas estructuras o superficies que están más cercanas al lomo o dorso del cuerpo del animal. Proximal. Y distal es lo opuesto. Son aquellas estructuras más alejadas del tronco del cuerpo del animal. Pero en referencia, en referencia a los miembros. Quiere decir que todo este miembro tiene una parte proximal y tiene una parte distal. Miembro torácico. Este miembro pélvico tiene una parte proximal y tiene una parte distal. Uno más cercano al dorso o tronco del animal y uno más alejado al tronco o cuerpo del animal. Proximal y distal. Uno opuesto al otro en referencia a los miembros. Ya llevamos otros dos más. Uno opuesto al otro. ¿Vamos todos ahí, jóvenes? ¿Vamos todos? Perfecto, perfecto. Ahí vamos todos. Ahí siempre controlo la hora. Vamos bien. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí tenemos proximal. Ahí tenemos, aquí hasta les dice el límite, vean, entre el 1. Aquí está el miembro torácico, ya lo definí. Bueno, perfecto. Veamos entonces ahora. Lo que ya les había mencionado, ¿cómo le van a llamar a ustedes si yo señalo a este nivel? ¿Qué término de dirección le hay si yo señalo acá? ¿Cómo le vaya? Rostral. Rostral. Y si yo señalo acá, Caudal. caudal, porque solo está la calavera. ¿Y esto por qué es? Aquí lo explico. A la parte, aquí, vean, aquí está el por qué, vean. Cuando nosotros hablamos de la calavera, hay una serie de suturas, vean. Suturas son articulaciones, observen, son articulaciones que dividen un hueso de otro. Esto lo vamos a ver en calaveras de último.
son las suturas. Si no hay suturas, no podemos definir hasta dónde llega un hueso, en la calavera. Entonces, hay dos partes cuando hablamos de calavera. La parte más rostral, que se llama rostro o cara, y la parte más caudal, que se llama cráneo. Y todo está dividido por una sutura. Aquí la remarqué. Esta sutura se llama sutura frontonasal. Quiere decir que si ustedes saben dónde es la sutura frontonasal, van a saber que hacia rostral está el rostro cara y hacia caudal está el cráneo. Por eso es el que a esto se le llama rostro y a esto se le llama caudal. Ahí creo que está más claro lo que ya había explicado, ¿verdad? Bien. Y si no lo vieron bien, si quieren, hasta color. ¿Va? ¿Para qué más? Bueno. Rostral, caudal, hasta un corazoncito alguien mandó por ahí, perfecto. Bueno, y ahora aquí quiero que pongamos atención porque a veces aquí se confunden un poco. Ya sabemos que hay un miembro torácico, derecho-izquierdo, ya sabemos que hay un miembro pélvico, derecho-izquierdo, pero ahora seguimos en los miembros, proximal, distal, ahí seguimos. Bueno, entonces vean, miembro torácico, miembro pélvico, más claro, bueno. Pero, vean, y aquí les puse sus respectivos nombres. Vean lo siguiente. Proximal distal, ya lo dominamos. Cerca, del tronco del animal y lejano. Proximal distal. Entonces, estoy haciendo lo siguiente, vean. Y lo voy a explicar, vean. Hice un límite, tanto en el miembro torácico como en el miembro pélvico. Estos huesitos pequeños a este nivel en el miembro torácico se llaman huesos del carpo, y estos huesitos que están acá en el miembro pélvico se llaman tarso. El carpo es de la mano y el tarso es del pie, digámoslo así. Entonces, ese es un límite para definir los términos que vienen a continuación. Repito, miembro torácico, miembro pélvico. En el miembro torácico tenemos un límite que es los huesos del carpo, y en el miembro pélvico un límite que son los huesos del tarso. Veamos entonces. Todas aquellas estructuras, oigan bien, todas aquellas estructuras que están hacia proximal y hacia adelante de los huesos del carpo se llama craneal. Lo repito, todas aquellas estructuras que están hacia proximal y adelante de los huesos del carpo se llama craneal. Todas aquellas estructuras que están hacia proximal y hacia atrás de los huesos del carpo se llama caudal. Vámonos al miembro pélvico, que es similar. Todas aquellas estructuras que están hacia proximal y hacia adelante de los huesos del tarso también se llama craneal. Y todas aquellas estructuras que están hacia proximal y hacia atrás de los huesos del tarso se llama caudal. Exactamente lo mismo en referencia a los huesos del carpo y los huesos del tarso. Y aquí viene la diferencia. Todas aquellas estructuras que están hacia distal y adelante de los huesos del carpo se llama dorsal. Y todas aquellas estructuras que están hacia distal y hacia atrás de los huesos del carpo se llama palmar. Vámonos al miembro pélvico. Todas aquellas estructuras que están hacia distal y hacia adelante de los huesos del tarso se llama dorsal. Y todas aquellas estructuras que están hacia distal y hacia atrás de los huesos del tarso se llama plantar. Miren qué sencillo. Vean qué sencillo. Se los voy a volver a repetir y después me dicen si se entiende o no.
Ya trazamos nosotros un límite tanto en el miembro torácico como en el miembro pélvico. Ya sabemos que cuando estamos hablando del miembro torácico, que en su momento lo vamos a ver detenidamente, hay unos huesos pequeños que se llaman huesos del carpo. Y también ya sabemos que en el miembro pélvico hay unos huesos pequeños que se llaman huesos del tarso, ¿sí? Entonces es nuestro límite para poder definir si es craneal, si es caudal, si es dorsal o palmar, o si es craneal, caudal, dorsal, plantar. ¿En base a qué? Si ya sabemos nosotros que en el miembro torácico esto es proximal hasta donde llega el carpo y esto es distal a partir del carpo. Lo mismo para el miembro pélvico. Si ya sabemos que si es proximal en referencia a los huesos del tarso y está hacia adelante, es craneal. Y si en referencia a los huesos del tarso está hacia caudal, pero siempre proximal, va a ser caudal. Pero, en este caso, en el miembro torácico, si está distal, pero hacia adelante, es dorsal. Igual para el miembro pélvico, solo que aquí son los huesos del tarso. Y si estamos hacia distal y atrás de los huesos del carpo, es palmar. Y si estamos hacia distal de los huesos del tarso, hacia atrás, plantar. Me dicen si se entiende o no, por favor. Sí, doctor. Con este esquema, no se pierden, jóvenes, no se pierden. Y se los repetí varias veces porque aquí tienden a confundirse mucho. Pero aquí, ya con los años, pues más o menos como dice ustedes, lo fui craneando y llegué a esto. Y creo que está fácil. Con su cafecito como estoy yo aquí, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Vean, lo mismo, exactamente lo mismo, pero ya lo expliqué detenidamente, ¿verdad? Y para terminar, los términos de dirección a nivel de los dedos, las manos, solo en especies multidactilares, perros y cerdos, solo. Un bovino no y tampoco un equino. Entonces, especies multidactilares. Vean, esto es como que ustedes tuvieran su mano. Es de un carnívoro, de un perro, igual un gato, vean. Y siempre va a ir de medial a lateral. Vean aquí, medial a lateral. Aquí hay 5 dedos. 1, 2, 3, 4 y 5. Exactamente lo mismo que está acá. Vean, estos son los huesos del carpo. Aquí se miran perfectamente. Entonces ya sabemos que aquí, oigan esto. Si ya sabemos que estos son los huesos del carpo, a esta superficie, ¿cómo le llamamos? A ver. Ya dorsal. Sonó mi alarma. ¿Cómo? Dorsal. Y a esta otra. Palmar. ¿Qué es la contraria? Palmar. Miren qué fácil. Perfecto. Bueno, ya sonó mi alarma, pero terminemos esto. Observen. Entonces, ahí tenemos un dedo en particular. Pulse el medio exactamente. A partir de ahí se dice si es axial o si es abaxial. ¿Cómo? La superficie más cercana, aquí lo voy a poner, la superficie más cercana al eje longitudinal, este sería el eje longitudinal, la parte más cercana al eje longitudinal es esto, se llama axial, y la parte más alejada que está de color rojo se llama abaxial. La parte más cercana al eje longitudinal, axial. ¿Cuál es el eje longitudinal? El 3. ¿Y cuál es la superficie más alejada al eje longitudinal en el otro dedo? Abaxial. Uno cerca, axial, uno alejado, abaxial. Y lo miramos acá, este es el eje longitudinal, este es axial, este es abaxial, este es axial, este es abaxial. Bien sencillo. Cuando hablamos de los dedos, esta terminología para los dedos, especies multidactilares, ¿verdad? Ahí está axial y ahí está abaxial para el otro dedo. Y ahí no hay pérdida. Y este es el resumen de todo. Ahí ustedes lo van a estudiar despacito, mediano, transversal, dorsal, sagital. Belleza, vean. Para todas las especies. Y dejamos entonces
Hasta ahí, jóvenes. Y primero Dios, mañana les grabo la clase y la tendrán ustedes sus días, como vamos haciendo todos los días. Ha sido un gusto, por favor, cuídense mucho. Me alegro que estén en el curso y espero que vayan entendiendo. Cuídense mucho. Ha sido un gusto para mí. Nos vemos el jueves, pero mañana les grabo su clase. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Cuídense. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense. Doctor. Vayan a su otro curso. A ver. Solo, entonces, podríamos decir que los términos topográficos, o sea, se dividen en planos corporales y términos de dirección. Exactamente, son dos. Así es. Ah, ok. Así es. Muy bien. Cuídense Gracias. mucho. Disculpe.